Bienvenidos a este nuevo tutorial donde ahora vamos a ver cómo hacer un giro de cabeza o las cosas que debemos tener en cuenta para realizar uno correctamente. Tengo aquí a nuestro personaje Bonnie, donde básicamente solo tengo dos poses, una pose inicial y una segunda pose que es cuando está volteando hacia el lado derecho de cámara. Hay muchas formas de hacer un giro de cabeza. Va a depender del personaje, de la situación en que esté, del contexto y un sinfín de cosas. Pero las cosas que podemos tener en cuenta para hacerlo, pues es que nuestros personajes hagan una especie, bueno, aunque sea muy mínima, pero que sean o que creen arcos a partir de la nariz, que es una forma muy fácil de traquear estas trayectorias. Dependiendo del rig del personaje que tengan, usualmente como tip pueden seleccionar un control. Si tienen un control de nariz, usar este punto de control para traquear estos arcos, y de aquí podemos ver que pues está haciendo una línea recta porque no tengo hasta el momento ningún breakdown. Como les digo, va a haber un montón de formas en cómo crear este giro de cabeza, pero podemos crear un sinfín de posibilidades, como les digo previamente, dependiendo del personaje, ¿no? Y del contexto de la escena. Pero podemos crear arcos donde básicamente veamos algo más directo, donde pues el personaje haga un arco hacia abajo agachando un poco la cabeza y pues cree este pequeño arquito con la nariz, ¿no? Aquí ya podremos crear un simple giro de cabeza bastante sencillo, y pues ya tenemos uno de los principios que pues, está teniendo un arco el personaje. Otra opción que podríamos hacer es que podríamos crear más in-betweens, intermedios, para que el personaje pues de alguna manera también empiece a hacer, podemos que haga una pequeña anticipación por aquí, donde a lo mejor levante un poquito más la cabeza y haga una especie de forma de S, y que aquí al final o muy cerca al final pues también tengamos esa proximidad un poquito más, ¿no? Y si se fijan, pues ahora tenemos un arco bastante diferente, pero pues también es otra forma de hacer el giro. Va a depender, como les digo, mucho de lo que queramos comunicar en este giro de cabeza, pero más o menos pueden usar este tipo de herramientas para crear estas sensaciones más orgánicas, y que no siempre o no en todos los giros de cabeza haga un simple arco que vaya hacia abajo y después suba. Otras de las cosas importantes que podemos crear o tener en consideración es que después, cuando estemos puliendo nuestros arcos, pues como podemos ver aquí, todo al final está llegando a la misma vez, y esto lo podemos evitar un poco si agregamos unos frames, otro key, y nos vamos a lo mejor a nuestro graph editor. Vamos a ver que todos nuestros ejes están llegando o prácticamente se desaceleran justamente en esta pose y se acabó, ¿no? Entonces podemos evitar este tipo de cosas donde a lo mejor todavía el eje de Y, que es el que está haciendo el giro de la cabeza, tenga un pequeño slow in aquí al final, y podemos también ver cómo se está comportando el eje de X, ¿no? Que es cuando aquí empieza a subir otra vez, y podemos hacer que pues esta desaceleración sea un poquito más suave para que se frene un poquito más lento. Y pues también el eje de Z podemos incluir ciertas cosas donde a lo mejor aquí al inicio, si se fijan, está liderando un poco el movimiento el eje de Z. Podríamos también quitarle esta aceleración inicial, que vaya un poquito más directo, y aquí al final pues también podríamos hacer que se vaya desacelerando un poquito más rápido o mucho antes que los otros ejes. Entonces de esta manera podremos como configurar un poquito mejor nuestros arcos, y también el spacing de cómo está funcionando, y sobre todo evitar que todos los ejes
lleguen al mismo tiempo o salgan al mismo tiempo. Aquí puedo, a lo mejor creo que es demasiado este pequeño arco que hace aquí al final, y lo puedo ir ajustando. Entonces, si así vamos ajustando todo esto, y si se fijan ya desde la salida estamos haciendo que el eje de Z esté yendo más hacia adelante, después el resto de los ejes lo van a acompañar al final, y al final solamente tenemos una pequeña aceleración más pronunciada en el eje de Y. Entonces es un pequeño tip que pueden utilizar en cuestión también de timing. Pueden, obviamente depende de la reacción del personaje, podemos hacer esto más rápido o más lento, pero espero que les sirva de ayuda en su próximo giro de cabeza que vayan a crear.